La situación económica de la zona levantina y el oriente mediterráneo estaba en condiciones críticas tras los graves y continuos ataques de los pueblos del mar sobre estas regiones, que dejaron bastante diezmada la población y la estabilidad del comercio y la política. Pero la vida continuó de un modo u otro. Muchas ciudades de la zona costera del corredor sirio-palestino siguieron vivas luego de las invasiones y la destrucción traída por los pueblos del mar, y si bien sufrieron importantes daños, no desaparecieron por completo. Estas tierras estaban pobladas por una cultura propia que se caracterizaba por unas tradiciones y características individuales, la cultura cananea, que tras las influencias egipcias y mesopotámicas adquirió unos conocimientos suficientes para alzarse como el nuevo poder en la zona y revitalizar poco a poco las ciudades y las rutas comerciales anteriores. Los puertos y los caminos volvieron a tener la importancia de antaño, y la economía empezaba a remontar gracias al comercio. ¿Y quiénes eran los fenicios? Los fenicios eran cananeos. El nombre de fenicios proviene de los griegos, quienes se dirigían a los habitantes de estas tierras como los poiniques, es decir, los comerciantes del poinix, el color púrpura. Los fenicios se convirtieron en excelentes explotadores y comerciantes del tinte púrpura, que se extraía del molusco de género murex. Por tanto, los fenicios son aquellos cananeos que restablecieron el poder político y económico tras la crisis originada por los pueblos del mar. Fenicia conformaba una cultura, una tradición, un alfabeto, unos dioses, pero Fenicia no era un estado. Es decir, nunca se constituyó como un estado territorial o centralizado a modo de otras potencias militares de su alrededor. Nunca tuvo una fuerza militar unificada. Fenicia era básicamente un conglomerado de ciudades-estado con sus territorios adscritos, que poseían una cultura común y que gracias a esta unidad cultural llegaron a adquirir una identidad como pueblo. Pero esta identidad nunca se exteriorizó a través de un estado como los que existían en la zona de Oriente Próximo. Un ciudadano de una ciudad fenicia lo era de su ciudad, no de una superestructura estatal que unificara la cultura en un mismo sistema de leyes, impuestos, administración, etc. Aún con ello, se puede tener una idea o esquema general de cómo funcionaba este sistema, que se basaba en las ciudades-estado y cuya administración se desempeñaba de manera más o menos semejante. El rey era la cúspide de la pirámide de la organización política y administrativa, y disponía por ello de unas grandes prerrogativas que le permitían gobernar con amplia capacidad de poderes. Sin embargo, existían una serie de instituciones o cargos que servían a modo de contrapesos de poder y que buscaban evitar los abusos por parte de la realeza. Estos contrapesos se basaban en ciertos cargos políticos y en las asambleas. En el ejercicio del poder ejecutivo, junto con el rey, hallamos la figura de los sufetes, una especie de magistrados o cargos con competencias civiles, jurídicas y militares. Parece, no obstante, que esta institución nació a raíz de la expansión económica y comercial de las ciudades fenicias, que permitió el enriquecimiento de un sector de la población destinado al comercio. Encumbró a ciertas familias mercantes a una posición social elevada gracias a sus beneficios económicos y su poder dentro de la ciudad. Y empezó a partir de este momento a adquirir una potestad paralela a la de las grandes familias nobiliarias de carácter hereditario. Por tanto, los sufetes no eran más que la representación política de un sector de la sociedad con gran capacidad económica, que fue adquiriendo progresivamente mayor poder político. Esto les permitió ser elegidos para el desempeño de sus funciones durante periodos de un año. Estos acaudalados mercantes que podríamos catalogar como la burguesía fenicia, acabaron convirtiéndose en una especie de magistrados locales que participaban en decisiones legislativas, relaciones internacionales o disputas legales dentro de la ciudad, entre otros asuntos, y eran también los presidentes de las asambleas, establecían el orden del día y los asuntos a tratar. Por tanto, los sufetes disfrutaron de un poder pragmático importante dentro de las ciudades fenicias y sirvieron de un claro contrapeso al poder real, quitando competencias al monarca de la ciudad. Este papel político ascendente de los sufetes acabaría por suprimir la monarquía en muchas ciudades fenicias en siglos posteriores, sobre todo en las colonias. Existían en la práctica dos grandes grupos sociales, los que podemos catalogar como no productores, aristocracia, gobernantes, oligarcas, y los productores, que estaban nutridos entre otros por los jornaleros.
artesanos, comerciantes y esclavos. Esto provocaba un gran desequilibrio social que favorecía enormemente a los no productores, los cuales ostentaban el poder, en detrimento de los productores, que eran la base para la producción económica de las ciudades y además tenían más obligaciones para con la ciudad, como el pago de impuestos. A pesar de todo, la sociedad no era tan extremadamente inmóvil como pudiera deducirse, y existían ciertos parámetros para dar margen a las capas más bajas de la sociedad, como la existencia de las denominadas asambleas populares. Y, aunque si bien es cierto que estos organismos tenían poca capacidad de acción, constituían una institución donde estos sectores sociales se podían ver representados. Además, muchos comerciantes, artesanos y profesionales de las capas medias y bajas de la sociedad pudieron tener ocasión de ascender económicamente, sobre todo gracias a las expansiones coloniales por el Mediterráneo. La destacada presencia de la religión en la vida diaria de la cultura fenicia daba importancia a aquellas personas encargadas de su desarrollo día a día, quienes adquirían un rango social intermedio entre los grandes aristócratas y mercaderes y las clases más populares, aunque es cierto que muchos sacerdotes, sobre todo los de rango más destacado, solían pertenecer a grandes familias. La vida religiosa se desarrollaba casi exclusivamente en el interior de los templos, que representaban este esquema social prácticamente de una forma similar. Al frente estaba el sumo sacerdote que ejercía como jefe del variado cuerpo sacerdotal del templo. Las mujeres no tenían vedada la posibilidad de oficiar cultos y existían también grandes sacerdotisas. Por debajo de ellos había todo un cuerpo de sacerdotes que podían tener incluso un origen civil, y que desempeñaban multitud de tareas relacionadas con los dioses, las cuales se conocen gracias a sus titulaturas. Despertador del dios, iluminador, peluquero del dios, sacrificador, cantor, etc., así como esclavos que desarrollaban las tareas más humildes. Los cargos no eran vitalicios, aunque la duración de cada cargo sacerdotal es un verdadero misterio. En los templos fenicios no solo se desarrollaban actividades religiosas, sino que se convirtieron en auténticos centros político-económicos y culturales donde no solo el mundo orientado a los dioses impregnaba sus muros. Esta función político-económica era primordial, ya que la separación ideológica, incluso física, entre el palacio monárquico y el templo era muy difusa, y llegó incluso a construirse en paralelo. Era el poder político el que financiaba y patrocinaba el poder sacerdotal, aunque el Estado, es decir, el poder político y administrativo central de la ciudad, siempre tuvo una posición de superioridad con respecto al templo. Los templos además se convirtieron en verdaderos centros de comercio. Esta situación era recurrente sobre todo en las colonias, donde los templos servían como primer lugar de establecimiento de los fenicios en la nueva región, y donde primeramente se realizarían los intercambios comerciales con los indígenas. Además, la creación de asentamientos cercanos a estos templos y la instalación de contingentes demográficos fenicios hacían de estos lugares sitios estratégicos para la colonización y el tráfico comercial, los cuales podían situarse fuera de los propios enclaves urbanos como ocurrió en el famoso caso del templo de Melkart en Gadir. Las transacciones comerciales realizadas en su ámbito así como la población cercana pagaban impuestos y diezmos a los templos, por lo que estas entidades se convirtieron en propietarias de importantes riquezas. Esto permitía a dichas instituciones tener incluso tierras de cultivo y generar una economía propia, algo que se fue acentuado como resultado de las donaciones de particulares, todo lo cual hacía de los templos organismos económicos con cierta autonomía. Para ello, existía un personal no religioso que se encargaba de todos estos aspectos de los templos. Esto convertía a los sacerdotes no solo en vigilantes del culto y en realizadores de los rituales, sino en propietarios de tierra y guardianes de riquezas, por lo que la importancia de este sector social no solo era religiosa, sino también económica. A pesar de que buena parte de la base económica fenicia se debía al comercio, existían también otros sectores económicos importantes y básicos para la supervivencia y el desarrollo de una ciudad, como puede ser la explotación agropecuaria del entorno, con el objetivo de abastecerse de productos alimentarios. La agricultura y la ganadería no constituían el sector económico principal de las ciudades fenicias, ni en cuanto a su producción ni en cuanto a la mano de obra que ocupaban, pero sí aseguraban la producción básica, principalmente destinada a la alimentación y manufactura de productos derivados.
Este sector económico prosperó en territorios controlados por colonias, ya que por disposición de mayor terreno estos sitios eran idóneos para la práctica de dichas actividades. La propiedad de la tierra pertenecía en su mayor parte a la aristocracia, que lograba con ello una serie de beneficios que fomentaban que muchas veces los ricos mercaderes fueran también ricos terratenientes, combinando de esta forma la fuente de ingresos. Por debajo de ellos se solían encontrar una serie de ciudadanos propietarios de tierra, que no eran otra cosa que campesinos con la condición jurídica de ciudadanos, y que, sin pertenecer a una gran familia aristocrática, disponían de terreno para producir sus cosechas y venderlas como método de supervivencia. Este suceso se daría más en los primeros momentos coloniales, cuando había más terreno para repartir entre los colonos. Pero no todos eran propietarios, y otro nivel social, desde luego inferior, estaba compuesto por los siervos y jornaleros. En las sociedades coloniales, muchos de estos jornaleros eran elementos indígenas que trabajaban para los fenicios a través de una serie de acuerdos. Por último, en el escalafón social más bajo estaban los esclavos. De esta clase social se tienen más noticias en momentos posteriores, como en Cartago, donde se usaban esclavos agrícolas procedentes muchos de ellos de acciones piráticas o de guerras. Una sociedad como la fenicia, tan enfocada al comercio, necesitaba de gente que nutriera sus cargamentos, por lo que las ciudades serían un hervidero de actividades diversas, sobre todo artesanales, pero también de funcionarios, extranjeros, escribas y otros, que hacían de los puertos fenicios importantes centros económicos. Dentro de las actividades comerciales tuvieron que destacar las destinadas al tratamiento del metal, principalmente oro y plata, para realizar diversos objetos y joyas que serían destinados en gran parte a la exportación. Pero tampoco hay que dejar de lado la actividad textil, que también estaba entre las principales industrias y cuya alta presencia en la sociedad fenicia se puede rastrear incluso en Homero, quien alababa en su Odisea la destreza de los bordadores de Sidón. Y como actividad relacionada con la textil estaba la de tintado, con el producto que ha dado nombre a la propia sociedad, el múrex, el púrpura fenicio que se hizo famoso en todo el Mediterráneo. El continuo flujo de comercio de las ciudades fenicias hacía que el personal de mar fuera abundante, tanto para realizar las rutas en barco como para emigrar e instalarse en colonias costeras. Por eso, los marineros fenicios fueron destacados especialistas en su profesión, y su alto conocimiento a nivel técnico les permitía llegar a nuevos territorios ignotos y sortear las condiciones del mar. El hecho de fundar colonias en lugares tan alejados como Lixus, en la costa norteafricana, y el desarrollo de un constante comercio con áreas tan alejadas como el Círculo del Estrecho de Gibraltar hablan muy bien del alto grado de especialización de estos profesionales. Incluso potencias extranjeras solicitaban sus servicios, como el faraón Necao II, que encargó a marineros fenicios la misión de circunnavegar África, un logro que a día de hoy parece que llegaron a realizar. Por eso la sociedad fenicia era enormemente dinámica y activa, porque sus condicionantes les empujaban a especializarse en determinados trabajos cuyos resultados eran altamente demandados en el exterior. De ahí el éxito comercial de los productos fenicios. Fue una sociedad que no hizo otra cosa que recoger la tradición de las generaciones anteriores y centrarse en el comercio y sus industrias subyacentes como medio de supervivencia. Como hemos visto en la organización política, la principal característica de la cultura fenicia es que no disponía de una estructura común de Estado, y eran las ciudades las verdaderas protagonistas de esta civilización. Para concluir, analizaremos cuáles fueron estas ciudades y la evolución de las mismas. Nos centraremos en las principales, que fueron los auténticos centros de la cultura y la política fenicia tanto en Oriente Próximo como en las costas del Mediterráneo. Biblos era una de las ciudades más antiguas y representativas de la región, situada en lo que hoy en día es el Líbano. Su estratégica situación la convertía en una de las ciudades más importantes de la costa. Servía de centro para las rutas comerciales entre Egipto y Asia, y como base para la explotación de la madera debido a su cercanía con las principales zonas de producción. Todo esto hizo que el puerto de Biblos fuera un hervidero comercial. La intensa relación comercial con Egipto ya se apreciaba en las cartas amarnienses, de cuyo testimonio se desprende que desde la óptica egipcia la ciudad de Biblos era el centro administrativo que servía para controlar la región egipcia de Canaán.
Este vínculo fue en aumento cuando la situación geopolítica de la zona cambió a raíz del enfrentamiento entre Egipto y Ati. Al quedar Biblos como un reino independiente pero bajo la influencia egipcia ya con Ramsés II tras la batalla de Cadés. Sería después del episodio de los pueblos del mar, con la retirada de los egipcios de la zona de Canaán y la caída de Ati, cuando la ciudad volvió a disfrutar de un periodo de independencia política y administrativa, con un fuerte entramado legal y comercial sólido que hacía de Biblos una de las ciudades más importantes de la región. Estos datos se extraen del relato del viaje de Unamón, un antiguo relato novelado que narra cómo un enviado egipcio viaja hasta Biblos para adquirir madera para la construcción de la barca de Amón-Ra. La descripción de los hechos muestra la situación política de Biblos, y nos revela también cómo su soberano, Sakar Baal, disponía de una independencia y un poder fuertes, ya que no admitía a los egipcios como superiores, y trató el comercio de esta madera de igual a igual. Tras este floreciente periodo en la Edad del Hierro la ocupación babilonia llevó a la ciudad a un periodo de recesión del que nunca volvería a recuperarse. Y empezó una paulatina caída que acabó con la anterior importancia comercial de la ciudad, principalmente porque había perdido la administración y la explotación de las zonas madereras, que pasaron a ser controladas por los babilonios. Otra ciudad destacada de la civilización fenicia era Sidón, situada en la actual localidad de Saida, a unos 40 kilómetros al sur de Beirut. Su fama de ciudad de comerciantes y marineros ya se veía plasmada en antiguos proverbios arameos: no muestres a un árabe el mar ni a un sidonio el desierto, pues distinta es su ocupación. Y en la propia Biblia esta ciudad se denominaba como la primogénita de Canaán. La evolución histórica de Sidón estuvo directamente enlazada con su relación con Egipto, por lo que Sidón también se verá afectada por el enfrentamiento directo entre Egipto y Ati al ser una ciudad que vivía principalmente del comercio entre estas dos potencias. Aunque si bien es cierto que siempre estuvo bajo la influencia de los gobernantes egipcios, con la paz entre Ati y Egipto, Sidón volvió a vivir un periodo de esplendor con la reapertura de las rutas y los contactos comerciales entre estas dos potencias, pues esta ciudad era el centro que servía muchas veces de intermediario entre ellos. Se relanzó una estrecha relación con la monarquía ugarítica, importante puerto hitita, y también sirvió como destino de las rutas caravaneras asirias, lo que estrechó los lazos comerciales con esta potencia. Sidón tuvo unas auténticas aspiraciones de expansión territorial, por lo que ejerció una política hostil sobre todo contra Tiro, su ciudad rival, a la que llegó a arrebatar sus posesiones continentales. Por tanto, esta ciudad se convirtió en un estado territorial que sirvió a los egipcios como estado vasallo para controlar la región de Canaán, y fue utilizada por las tropas de Ramsés como base para las campañas contra los hititas en Cadés. Si bien la Edad de Bronce significó abundancia para Sidón, la llegada de los pueblos del mar provocó que se tambalease todo este sistema, y la ciudad salió bastante perjudicada de los ataques. Comenzó una paulatina crisis que la llevó a perder el poder territorial y político anteriormente conseguido, y a partir de este momento la ciudad que va a empezar a tomar importancia va a ser Tiro, la antigua rival de Sidón. Tiro era una ciudad dual, formada por dos elementos territoriales muy diferenciados, la ciudad-isla y el territorio continental. Usu era la ciudad más importante de la parte continental, donde se obtenía el agua, la madera, la arcilla y las materias primas, y servía también para enterrar a los muertos, por lo que tenía una importancia estratégica. En cambio, la capital se situaba en la isla, sede del palacio que acogía el esplendor económico de la ciudad. Si bien la capital estuvo reducida a un islote, el dominio tirio fue mayor en la Edad del Hierro. Será esta ciudad quien lidere la acción política del sur de Fenicia durante esta época. Se comenzaron a realizar viajes comerciales que permitieron a Tiro abrir nuevas rutas, como por ejemplo a Arabia, pero también comenzaron los contactos constantes con Chipre, donde se llegaron a fundar colonias. U otras regiones, como Libia, donde se fundaría Ausa, que fue el auténtico puente para acceder al Mediterráneo central y occidental. La importancia de este estratégico enclave para la Fenicia de la Edad del Hierro fue vital, ya que muchas de las iniciativas coloniales por las costas del Mediterráneo surgen a través de esta ciudad, que pasará a ser una auténtica potencia comercial y económica del Mediterráneo oriental. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete. También te invito a ver mis otros videos de historia. Muchas gracias.